¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, empieza cuando Oye, estamos ¿esto grabando. es de ti? Sí, no ¿Qué me es la esto? hago. ¿Ya estás grabando? Sí, ¿Vivo? Ya. Entonces, estamos y dos. hay que pensar claramente. Estoy mostrándole ahora que conste, luego no me Sí, digas ya, que ya. no, que no sé qué. Hay que pensar plenamente en ¿qué es la dialéctica? ¿Qué es la dialéctica? No se come en el cuarto. Si no se come en el cuarto. Hazme un occidente. ¿Qué es la dialéctica? Entonces yo también puedo comer en el cuarto. No, es un occidente porque no le doy. ¿Qué es la dialéctica? ¿Qué es la dialéctica? Niños, ¿qué es la dialéctica? Es un tipo de diálogo. No, pero no. ¿Qué es la dialéctica? Pero si crítica es diálogo, crítico dialéctico no es un tipo de diálogo. Podríamos acercarnos desde ese concepto diciendo que es. Estaba queriendo malograrse. Por favor. Sí, pero mi amor, ¿le pongo en el frigider la leche? A ver, por si acaso. No, pero esta no te voy a dar, sino otra. Ya, Toto. ¿Qué es la dialéctica? Ahí dice, es un diálogo. ¿Entiendes? Sí, de alguna manera lo podríamos entender así Dialéctica. en la cuestión de Sócrates, ¿no? Como un diálogo. Y de hecho, Pero no la- es, la- la no sé, dialéctica el no reflexivo. es un diálogo reflexivo entre uno y otro con opiniones diferentes. claro, tú me dirías, ahora tú dices, es un diálogo reflexivo. Sí, podría ser entendido así, pero cuando entendemos la dialéctica, la entendemos como la estructura de la realidad. ¿Entiendes? Y ni siquiera la estructura de la realidad, sino la estructura de lo real. En tanto lo real tenga estructura, es dialéctico. Porque si hay estructura, hay devenir, hay partes que están en tensión. La tensión crea la estructura. Y la estructura se crea por la transferencia y la contratransferencia. Y por lo tanto, la dialéctica se entiende como la estructura de lo real. Es que apenas hay estructura, ya tenemos dialéctica. Porque la dialéctica marca el devenir. Y marcando el devenir, marca una tensión. Y marca también una distensión. En la metaestructura, distensión, tensión, tensión. Siempre hay dialéctica, ¿le entendemos? Mi amor, La tetera. entendemos que la dialéctica es la estructura ni siquiera de la realidad, sino de lo real. Si yo les digo, ¿cuál es la dialéctica correcta? ¿La dialéctica de la tesis, la dialéctica de la antítesis o la dialéctica de la síntesis? ¿Qué nos dice la dialéctica de la tesis? ¿En qué se basa la dialéctica de la tesis? Porque todo sigue el paso del ser menos ser puede ser. Claro, pero ¿en qué se basa? Lógicamente hablando, la dialéctica de la tesis se basa en... ¿Como una hipótesis? No, para nada. Para nada, mi amor. La dialéctica no tiene que ver con una hipótesis. Al ser la estructura de lo real, porque al final toda estructura nace Porque todo positivo debe Pero la dialéctica sí. nace desde la dialéctica. Si no serían dos, se podría decir verdades, que es... positivo. ¿Qué dices? Claro, ahí tú podrías decir eso. ¿Qué dijiste tú, Whisky? Si la dialéctica serían como dos verdades que se oponen, una cosa así, o sea, o que se discuten para intercambiar y todo el rollo. Claro. Y Yo te pregunto ahora de la primera dialéctica. entonces, ya, pues, pero entonces la primera dialéctica no sería una conclusión, no sería que diga una hipótesis. No, no es una hipótesis, mi amor. ¿Entiendes? ¿Por qué no es una hipótesis la dialéctica? Porque la dialéctica no es algo que yo construya, es algo que está develándose. Y en ese sentido yo la construyo también. Pero sobre todo prima la develación, porque ya en el devenir hay una permanente dialéctica. Y si hay una estructura, la primera estructura siempre va a ser dialéctica. Siempre. La tesis, la antítesis y la síntesis
siempre se va a dar como estructura de lo real al desenvolverse. Cualquier cosa que se desenvuelva se va a desenvolver dialécticamente. El gato plomo está aquí. Gracias, mamita. Dígito. Ya, entonces, toda estructura se va a dar siempre dialécticamente, siempre. No hay, por eso este es el esquema de toda estructura. No hay estructura que de alguna manera no cumpla la dialéctica. Entendiendo la dialéctica no solo como una lucha de contrarios, sino también como una síntesis y reconciliación de esos contrarios. Y entendiendo la dialéctica también como una ausencia de esos contrarios, como todo. ¿Me entiendes? Y entonces, la primera dialéctica acá ahí dice, es un positivo, negativo, positivo, claro. Pero Mamá, en la ese tetera. positivo, negativo, positivo, la primera dialéctica se basa La tetera. tetera. La primera dialéctica... Te están viendo a 3 personas. Ah, ya no tengo gracias. La primera dialéctica se basa en... Te están viendo a 3 personas. 3 personas. Wow. Hola, hola. Eso es un mar de gente. ¿Cuántos se van? Hay que hacer algo muy aburrido para que se vayan. Papá. Apa, La primera dialéctica... Ya, muy bien. La primera dialéctica... Apa. Está la tesis, la antítesis y la síntesis. apa. La primera dialéctica se Apa. basa en la superación de la No, parece que contradicción. te están haciendo una pregunta. En la superación de la contradicción. En la superación de la contradicción. Y la Entendamos. segunda dialéctica Muy no bien. acaso Apa. es contradicción No, superada dice- también. ¿Qué dice? Ismael Romero. No, no. Ismael Romero, no. Bro, ¿qué? En Facebook, no lo sé. No, te dice saludos desde Tacna. Saludos desde... Así empieza suavecito. Luego empieza... ¿Por qué no dices? He venido con mi metralleta de preguntas. Mentira. Entonces, la primera dialéctica, saludos Ismael, qué gusto tenerte. Te puse light. Ya, gracias. Entonces, la primera dialéctica se basa en la superación de la contradicción. Pongamos el ejemplo entre los católicos y los reformistas. Los católicos aceptan la contradicción. No. No, ellos no aceptan, porque Aristóteles no acepta la contradicción y su teología es tomista, aristotélica. Y entonces ellos no aceptan la contradicción, pero ellos niegan la contradicción. A ver, veamos. ¿Cómo se llama el primer principio de la lógica? ¿Cómo se llama el primer principio de la lógica? Ley de no contradicción. La Sí. ley de no contradicción. Ya. Si yo le llamo el primer principio no contradicción, ¿hay contradicción en ese primer principio? No. No hay contradicción en ese primer principio. No contradicción. No contradicción. Pues si estás diciendo no contradicción, no hay contradicción. Claro, tú dices. Pero si tú dices no Sí. contradicción, no hay contradicción. Claramente. Porque Ah, sí, porque él no está contradiciendo. Contradicción en la Estás palabra no contradiciendo. contradicción. Aparte de eso, si estoy diciendo que hay una ley de no contradicción, estoy diciendo que hay una contradicción primera, la cual estoy negando. Es decir, estoy poniendo la contradicción como una afirmación primera a la cual yo le estoy negando. Entonces, en los católicos, ¿hay contradicción? Sí. Sí. Claro. Ahora, los católicos Sí, pero no la niegan la aceptan. contradicción. No. ¿No niegan la contradicción? Sí la niega. Claro que la niegan. ¿Entiendes? Su principio básico es no contradicción, negar la contradicción. ¿Entiendes? Entonces, el principio aristotélico y que viene de la ontología de Parménides, ¿niega la contradicción? No. Sí, claro que la niega, porque está negando la contradicción. Parménides está estableciendo el ser, negando la contradicción. Y se entiende, muchos entienden que primero es Heráclito y Parménides está escribiendo para negar esta cuestión de Heráclito. Entonces está negando la contradicción. Y lo que quiere decir es que está construyendo algo que trata de negar la contradicción inmanente en toda estructura. ¿Manches? Los protestantes niegan la contradicción. Niegan. ¿Niegan la contradicción? Yo creo que sí. No.
No, niega. no se afirman en la contradicción. Se afirman, pero desde la fe, no como contradicción, sino la fe, y como es absurda, yo creo. ¿Entiendes? Aceptan de alguna manera la contradicción. ¿Y cuál es el problema? El problema es que yo tengo un católico que niega la contradicción y que en todo momento cuando yo le diga, no, los curas son esto, no, le va a decir, no, Los eso curas no son es, violadores. eso no es, porque no hay contradicción. O sea, si ha pasado algo malo dentro de la institución católica, el católico no va a decir hay una contradicción dentro de la iglesia. El católico va a decir hay malos elementos en la iglesia. Y esos malos... Claro, pero esos malos elementos en la iglesia son separados y ya no hay ningún problema. Y él no va a decir hay una contradicción. Ese es muy pendejo porque solamente te dicen, es que él hace cosas malas porque es el diablo, pero no es Dios. Porque Dios es amor. Claro. Porque Dios es solamente lo bonito. Porque Sí. yo voy a hacer... Sí, ya, exactamente. Che ¿Entiendes? pendejo Sí, claro, de- el propio esquema de Dios, ¿no es cierto? Dios, ¿es bueno o es malo? Las dos cosas. Para un católico, ¿Dios es bueno o malo? A ver, no me están idolatrando Claro. y adorando como yo quiero, Para un porque y como soy católico. celoso, como soy rencoroso, matemos a todos. Ya, espérate, como un católico, ¿Dios es bueno o malo? Para un católico, ¿Dios es bueno o malo? Bueno, Claro, para que un católico Dios es bueno. Pero si leemos la Biblia un poquito, vemos que Dios Es rencoroso, oscuro, es tremendo y envidioso, terrible. le gusta que lo idolatren a un punto cada que a un rato punto que es destructivo de una manera tremenda. y mata a un chingo de gente Y ahora, como hueva. el protestante puede entender esta contradicción, no la entiende, pero de alguna manera la asume y la acepta como fe. El protestante no va a decir Dios es bueno y malo, jamás. El protestante va a decir Dios es Dios. Y como tal, supera toda contradicción. Pero eso no quiere decir que no haya una contradicción. Y así se pone a pensar. Pero el protestante no se pone a pensar, porque el protestante está en la otra dialéctica, en una voluntad irracional. Para el católico, Dios es una entidad que no tiene contradicción y que su esencia coincide con su existencia. Y no hay contradicción, eso es para el católico. Para el protestante, Dios es omnipotente y es aquel que puede hacerlo todo. Aún no lo dice realmente el protestante porque no reflexiona mucho, que digamos, en la... Pero sí hay teólogos que lo pueden decir, que en este momento no se me vienen a mí a la cabeza. Aceptan, pero Dios supera esa contradicción por fe. ¿Entiendes? Pero claramente hay esto. Pero yo creo y por lo tanto Dios está más allá y es santo, 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 santo. ¿Entiendes? ¿Cuál es el problema? Para el protestante Dios es una voluntad irracional capaz de todo y que no puede ser cuestionada. ¿Entiendes? Para el católico es una especie de conciencia no contradictoria. ¿Entiendes? Más o menos así, en un esquema arquetípico. Ninguno... Pero si nosotros somos a imagen y semejanza de Dios y somos recontra contradictorios. Claro, somos muy contradictorios en muchos sentidos. Pero lo cierto es, al decir que Dios dice yo soy el que soy, en Dios se resuelve la contradicción. Lo cual no quiere decir que no la tenga en su proceso de revelación permanentemente. ¿Entiendes? Pero el protestante entiende a Dios como una voluntad irracional, cree porque es absurdo, y el católico asume a Dios como una conciencia sin ningún tipo de contradicción. ¿Entiendes? Ahí hay un problema, ¿no? Hay un problema entre uno y el otro. El católico tiene contradicción, pero no la puede ver. El protestante tiene contradicción, pero se supone que la supera por fe. ¿Entiendes? En ambos hay un problema tremendo. Nosotros asumimos que la dialéctica no es una construcción, sino que es la develación como condicionamiento a todo devenir. Mientras hay un devenir, hay una dialéctica permanentemente. Y podríamos decir que la dialéctica es lo que realmente hay y que la ontología es una construcción. Pero lo cierto es que la dialéctica tiene estas tres cosas. ¿Entiendes? Y entonces la dialéctica asume primero la contradicción para superar la contradicción,
tesis, antítesis, síntesis, y intenta superar la contradicción. ¿Logra la dialéctica superar la contradicción? No. Sí, sí ¿Sí? lo logra, pero ahí viene la construcción, de manera convencional. Si yo detengo el proceso ahí, claro que he superado la contradicción, pero el proceso no se ha detenido. Y si yo asumo que se ha detenido, ya no estoy en el propio proceso dialéctico, ¿no? Porque el propio proceso dialéctico no se ha detenido. Aunque nosotros entendamos que ha finalizado la historia y que ya no está viendo el proceso, y eso es cierto, el devenir sigue constante. Y por lo tanto, este proceso entendido y construido de esta manera sí se puede haber detenido, pero la dialéctica en sí misma no. Y entonces hay otro proceso que nace de este. Entonces cuando entendamos la dialéctica la entendemos como una develación de la condición de devenir. Pero, otra vez, hablado por el lenguaje es una construcción. Pero esta construcción incide en el condicionamiento mismo de el decurso del tiempo. Incide en el condicionamiento mismo de estar en proceso. Mientras haya proceso, se crean estructuras, y toda estructura es dialéctica. Son como las bases para entender la dialéctica. Entonces, la dialéctica no es un diálogo, es la misma realidad develada en su proceso. Bien, la primera pregunta era, ¿quién tiene la razón? ¿La dialéctica de la tesis superando la contradicción, o la dialéctica de la antítesis, o la dialéctica de la síntesis? ¿Qué me dice la dialéctica de la antítesis? ¿En qué se basa la dialéctica de la antítesis? ¿En contradecir? Me dice que la contradicción no puede ser superada. Me dice que toda contradicción toda superación de contradicción es una construcción, porque al final lo que verdaderamente hay es la contradicción permanente, en un proceso de negación, de la negación, de la negación, de la negación. Yo lo que tengo es una permanente antítesis, antítesis, antítesis. Todo esto son antítesis, 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 antítesis. No existe ni siquiera la tesis en sí. Apa. Lo que realmente existe es la antítesis. Ismael Romero Montora dice: el dios cristiano parece ser un enfermo mental bastante peligroso, un dios inseguro que permanentemente se autosabotea. La dialéctica no se puede superar. Siempre cabe la posibilidad de que el proceso, el devenir, esté dándose continuamente. Sí, claro. Mirado desde la dialéctica negativa. Eso lo quiero desarrollar. Ahora, otra vez, ¿no? La cuestión de Dios. ¿Cómo acabas con Dios? ¿Cómo acabas con Dios? Dijo el dios cristiano en específico. ¿Qué? ¿Negándolo? No puedes acabar con Pero Dios si lo negándolo. niegas, tú Porque, mismo explicaste que creas un vacío de él. claro, aparte si lo niegas, ya estás afirmándolo de alguna manera. Y si ¡Papá! lo niegas, Estás afirmando a BTS. no, sí, de alguna manera. Al Ah, negarlo, ya. sí, de alguna manera, porque estoy negando algo es que están ya existiendo, ¿me entiendes? Igual que el principio de no contradicción. Si yo estoy diciendo principio de no contradicción, estoy diciendo que hay una contradicción. Es como que yo te a la que diga, estoy negando, ¿me el entiendes? cuco no existe. Entonces digo, oh, tengo un vacío del cuco. Sí, de alguna manera. No ya estás manches. haciendo miedo. Sí, igual que el tipo que estaba haciendo la broma. La Llorona no existe, pero me cago de ya, pero ¿qué vas a nombrar algo que no existe, man? Ya, entonces ya tiene una cierta existencia. No, el güey dijo el güey que estaba haciendo la broma dijo: yo sé que la Llorona no me puede llevar, pero a huevo que existe, porque, o sea, esta historia está desde la conquista Ya, de ¿viste? México. Claro. Y de alguna manera existe. Existe porque existe desde la conquista de No, y México. aparte Es existe una como tradición. existe No, yo sí como- creo que existe. Existe como un condicionamiento interior en este complejo madre-hijo. Es una mujer que mata a sus hijos, es una cosa tremenda. Así que eso existe. El vato Se tipo, llama Llorona, es que pero me lo mató que de la está risa. revelando la Llorona ¿A existe qué de viniste? todas maneras. ¿A qué Ahora- viniste? Dice esa ahora- gente, a buscar a mis hijos. Sí, ahora tú dices Dios y tú dices, ya, ¿cómo acabo con Dios? Si a Dios lo niego, la cagué. ¿Entiendes?
Y encima, si voy a vivir la ausencia de Dios, es igual que Nietzsche. Dios dijo, Dios ha muerto. Claro, pero cuando Dios está muerto, cuando está más vivo. Porque si lo matas, creas ese vacío tremendo y creas la ausencia de Dios. Y Dios es mucho más fuerte en su ausencia. Es mucho más poderoso y mucho más fuerte en su ausencia. ¿Manjas? Entonces, es el problema. Solo te queda estar en Dios, develar a Dios. Pero la pregunta es, ¿alguien puede ser un buen cristiano, un real cristiano? No. Nadie. Entonces te cagaste porque Dios va a estar siempre. ¿Entiendes? Porque no lo puedes negar, no lo puedes afirmar realmente. Puedes estar en una advaita y en una cuestión neutra, pero ya no puedes porque Dios ya entró, ¿me entiendes? Ya Que no te puedes. valga verga, Dios, y no Ya, existe. exacto. Te vale verga y tú dices eso y estás ya diciendo, ¿me entiendes? Porque ya está Dios, es imposible. O sea, es No imposible existe. salir de eso, es imposible. Ahora tú dices, Dios es terrible porque es esto, es lo otro. Y Como personaje Ya. bíblico, pues a mí No, me parece Dios terrible. es mucho mayor. Y tiene todo esto y al mismo tiempo tiene toda la bondad, toda la santidad. Es que no hay cosa que cumpla con todo esto más que este Dios. El personaje ficticio de Dios especial me este parece... tema. Ya, ahora tú dices, el personaje ficticio de Dios. Y el problema es que hay un punto en que la ficción se hace real. Y es más real que lo que tú llamas como realidad. Y ese punto es el de Dios. ¿Me entiendes? Es decir, yo puedo hasta dudar de que yo no existo hasta este punto que yo estoy hablando y decir, no, pienso y luego existo, mira que estoy. Pero yo puedo dudar. Sí, Pero lo que eres no- un algoritmo. Pero lo que no puedo dudar, igual que Descartes, es que alguien me pensó primero y que ese es el fundamento de toda existencia. Yo puedo ser al final una especie de proyección de eso. Es que es imposible escapar a la presencia divina. Es imposible. Simplemente Si tú existió intentas siempre. escapar, chévere. Y luego, y por otro lado, es imposible que esa presencia divina te sea aprendible. Es verdad, parece un monstruo, y de alguna manera lo es. Pero ese monstruo también devela la santidad. Y es imposible escapar de él. Si tú lo intentas, chévere, pero es imposible. Y hablamos del Dios judeo-cristiano, hablamos de Yahvé, hablamos de yo soy el que soy, hablamos del Padre, Hijo, Espíritu Santo. De repente, ¿sabes qué? Mientras que se estaba hablando, se me viene a la mente ese villancico súper perturbador de Santa Claus llegó a la ciudad, de te mira cuando duermes, te No, mira al no, es que mira, despertar. tienes... No intentes ocultarte Mira, de él, pues mira, siempre te... mira, primero que no es ni siquiera eso, porque tú puedes entrar en esta psicosis de un Dios, pero no, es mucho mayor, ¿me entiendes? Es mucho mayor, porque ya es Padre, Hijo, Espíritu Santo, o sea, no hay cómo tú puedas escapar. Padre, ya, conciencia original, Hijo, Verbo, ¿Te das cuenta que palabra- estás diciendo, palabra no hay cómo creadora, tú puedas escapar de algo que no existe? Espíritus? No, mi amor, que no estás entendiendo. Es como que yo te Dios- diga, no puedes escapar del cucu. Dios es aquel que coincide su esencia con su existencia, ¿me entiendes? Y está en plena santidad. Eso es mayor que cualquier ideograma de cuco, que cualquier ideograma de llorona, que cualquier no hay posibilidad de escapar de eso. Pero es como que yo te meta Krishna. O sea, tú sabes que no crees en Krishna. Sí. Pero si yo te digo, no puedes escapar de Krishna. Porque Krishna... Y no tiene sentido, porque pues Krishna para ti no existe. De alguna manera, Krishna tiene un sentido muy parecido, si leemos el Bhagavad Gita, al cristiano, ¿no? Pero aún no se acerca a lo que devela este Dios. No se acerca, ¿me entiendes? Oye, Krishna es superior. No, mi amor, no se acerca a lo que devela Dios. Es imposible, ¿me entiendes? Tú quieres intentarlo, chévere, guayo. Tú quieres intentar y ver que Dios no existe, está bien. Quieres huir de Dios, chévere. No, yo entiendo que no se puede. No puedo huir de algo no existente. Bueno, entonces tú quieres darlo como no existente. Yo te digo que en su ausencia Él es más presente. Chévere, ¿me entiendes? La humanidad va a seguir y no va a poder escapar de Dios jamás, ¿me entiendes? Dios es siempre presente y más aún presente en su ausencia. No vas a poder escapar de Él.
Y aunque tú quieras develarlo y acabarlo develándolo, como es Dios, nunca lo puedes develar del todo, ¿me entiendes? Y es Dios, y tiene toda la monstruosidad que te puedas imaginar, y es aún más terrible. Por ejemplo, estaba leyendo el Salmo de David, y en el Salmo de David decía, y arderán en el infierno vivos, bajarán, dice así, Dios, manda a mi enemigo al Seol vivo, ¿me entiendes? O sea, que no muera, que esté en el Seol vivo, que es de alguna manera lo que se cumple después del juicio final. ¿Sí? Es terrible. Claro, no. ¿Y qué O pasó sea, con la misericordia? Claro, con el claro, cristiano? claro, pero tú dices, ¿Acaso tú no ya, sufres con el pero sufrimiento del otro? pero tú entiendes este esquema, pues yo digo en el sistema, yo soy esto, y yo digo, y esto es lo que no soy, pero cuando yo digo, esto es lo que no soy, esto es lo que realmente soy, ¿entiendes? Cuando yo digo, yo soy la bondad y esto que el otro, y esto es lo que no soy, ahora eso no es lo que dice Dios, Él dice, yo soy el que soy, o sea, ¡Profanos! eso no es lo que dice ¿Cómo Dios. se atreven Pero a vender la en...? concepción Ah, católica cómo y no. demás te dice, no, Dios es esto, bueno, bello, y ausencia de bien es la maldad. No, no entiendes. No entiendes. Ahora, Dios tampoco es malo. ¿me entiendes? Claro. No, Jugar con la vida de una persona Yo- en una apuesta contra el diablo es completamente bueno. no, manches, no. Dios tampoco es malo. Ahora, Dios es Matar a sus santo. hijos es, Dios por es una santo. apuesta es Dios completamente bueno. toda la vuelta, pero la Y luego decir, pendejada no, pues la te doy el pendejada 10 y es que punto. dentro de esto hay una maldad, pero puta que más terrible que cualquiera, porque al final, si tú vas a castigar a alguien y lo vas a castigar vivo eternamente en el infierno para siempre, entonces, ¿qué eres? ¿Me entiendes? Es terrible. Por No ejemplo, tiene Anira- mucha Anira se lógica. preguntaba hoy día cuando estábamos jugando fútbol, ¿y qué pecado he cometido? Y soy una niña, ¿y qué pecado he cometido? Yo tendría que decirle, has cometido este pecado, y ya en eso ya hay una maldad tremenda. Porque ya le estoy haciendo conciencia de un pecado para que entre esta estructura tremenda, ¿me entiendes? Ya en eso hay una maldad tremenda, porque decimos, el pecado es el equívoco, la mancha, el error, la muerte espiritual. Pero si ella no se ha dado cuenta de que está muerta espiritualmente, ¿Cómo le vas a yo decir que le te voy a decir que está muerta espiritualmente y entonces la estoy matando. Estoy muerta. Y entonces, claro, entonces la estoy matando primero. ¿Te das para- cuenta que justo para ahora le luego acabas de decir decirle- que está muerta espiritualmente? No, pues, yo digo eso. Estás muerta espiritualmente, entonces ahora, ¿cómo se llama? Viene Dios para salvarte. Terrible, ¿Qué mamada? terrible, terrible. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. ¿me entiendes? Pero por otro lado, la humanidad llega a esa convicción, si estamos muertos espiritualmente. ¿me entiendes? Es decir, no está mintiendo en eso, pero es una verdad tan terrible que es tremendamente cruel y terriblemente terrible. Como toda verdad, si la verdad no es cruel, no es verdad. Y en ese sentido Dios es La verdad es que nadie quiere escuchar la cruel, verdad. claro, y Dios es cruel de una manera terrible y tremenda. Ay, papá, te digo la verdad. Por lo mismo no puedes escapar de él. ¿me entiendes? No puedes escapar Te de digo él. la verdad. ¿Qué? Te digo la verdad de toda mi infancia. No. Ya. Entonces, lo que tenemos Si es Dios- que tú ves si es ¿cómo que se es? puede considerar infancia. ¿Qué la hace? Lo que tenemos, lo que tenemos eso no es aburrimiento, eso ya son defensas contra esto. Lo que tenemos es, Pero es que sí la aburre. Te digo la verdad. Te faltan amigos. nada, Te hace falta alguien con quien hablar. basta, estamos tocando temas muy delicados. Y entonces, Como que mucho tiempo libre y tienes. entonces el sistema, si no, no sería filósofo. Entonces, el sistema siempre va a determinar lo que no está en el sistema. Pero aquello que no está en el sistema es lo que realmente es el sistema, ¿me entiendes? Y es aquello por el cual el sistema se vuelve consistente. Ahora, Dios es esto, pero también es todo esto, ¿me entiendes? Y supera a su propia contradicción. Esa es la cuestión, Dios supera su propia contradicción. Lo cual no quiere decir que no hay una contradicción, pero Dios no se queda en ella, está superada. Es igual que en la dialéctica, ¿me entiendes? Yo les pregunto, pues, ¿quién tiene la razón? La primera dialéctica nos dice que la cuestión es superar la contradicción. ¿Logra superar la contradicción? Sí, pero de manera convencional. Y ahí viene una construcción. Tú crees que has superado la contradicción. Luego viene la segunda dialéctica y te dice, no, lo que hay verdaderamente es contradicción. Y la contradicción nunca se supera. Y de alguna manera tiene toda razón, porque es cierto. La contradicción realmente nunca se supera. Pero luego viene
La tercera dialéctica, en donde todo se queda quieto y de pronto te dice, no hay contradicción, porque lo que hay es todo. Y la contradicción está en ti, que tú sufres el devenir y sufres la contradicción del devenir. Pero al final no hay esa contradicción en ningún momento. Simplemente esto se está moviendo. ¿Me entiendes? Y tú sufres el devenir, pero no hay contradicción en ningún sentido. ¿Me entiendes? El yin y el yang son uno. El yin está en el yang está en el yin. Y entonces la tercera dialéctica se basa en la coincidencia de opuestos. No hay contradicción. ¿Me entiendes? Entonces yo puedo entender esto. Si yo tengo una coincidencia de opuestos, lo que me toca a mí no es decir ni sí ni no, sino abrir el corazón y entrar en la transferencia y en la comunión con el otro. Ya no lo juzgo, ya no le digo ni sí ni no, eres un pecador o eres muy bondadoso, nada. Entro en el árbol de la vida, entro en la santidad, entro en el paraíso, me desnudo, abro mi corazón y nos abrazamos y que pase lo que tenga que pasar, ¿me entiendes? Porque al final ya no te voy a afirmar en mis valores ni negar en mis valores. Superé toda negación y toda afirmación, ahora voy a vivir y voy a dejar que esto fluya, ¿me entiendes? Y eso es la fe en realidad. La fe es, cualquier cosa que esté hecha con fe no es pecado. ¿Por qué? Porque la fe fluye permanentemente y deja que el espíritu devele y vaya. Y no hay contradicción, no hay contradicción. ¿Me entiendes? No hay contradicción. El problema es, y ese es el problema, que si yo fluyo en mi fe y en mi voluntad, imponiéndosela a los demás y pierdo la conciencia de un bien común, entonces ¿de qué estamos hablando? Y ahí viene el problema. De Y cristianos entonces, católicos. volvemos a la conciencia otra vez, porque de pronto nos detenemos otra vez en la conciencia y decimos, no, hay que superar esta contradicción. Y vuelve todo el círculo. Y vuelve todo el círculo. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Uno cree y dice, no, ya encontré, superé toda la contradicción, estoy en la vida. Pero de pronto alguien dice, no, pero mira este daño y mira el otro. Y él dice, no, pero al final en el flujo se verá que todo estará bien. Pero no, o sea, mira, estás usando a Dios como tu propia voluntad para hacer lo que te da la gana y al final no está ahí Dios. ¿No? Ley de atracción. ¿Qué ley de atracción? No, Ahí también se aplica ley de atracción. no se aplica ley de Basta atracción. con que le pidas cualquier cosa, ya sea a la diosa Hera, al dios Zeus, al dios cristiano, al universo, a la naturaleza, lo que sea, y se aplica la ley de atracción. No, mi amor, no se aplica ley de atracción. No. Sí, No, mi amor, no hay eso, por favor. sí. No te cuenta lo que es una Sí. transferencia. Como todo una tiene vida, contratransferencia. todo te puede escuchar, todo Entonces, puede si llegar todo a lo puede estar también. escuchar, entonces Dios existe, pues, No, porque pues. todo tiene vida. Y aparte no es que todo. No tenga es que ningún exista, sentido. sino que es un que- invento humano, es que se puede también transfiere, utilizar ley de y en esa atracción. transferencia hay vida. ¿Me entiendes? En esa transferencia hay vida. Tú dices ley de atracción y no, o sea, y no quiere decir que no atraigamos en todo momento y que nos repelamos. Pero En si todo como momento atraemos, estás- repelemos. En Ahora, todo tú momento quieres- estás tú aplicándola. quieres, no, Hables lo que hables, digas lo que digas, estás aplicándola. no, mi amor, tú quieres entrar en una programación cognitiva y eso es algoritmo, ¿me entiendes? Eso tú dices llamas ley de atracción, pero es algoritmo, es prográmate para atraer las cosas buenas que tú quieres, y así no funciona, mi amor. No es como un libro de autoayuda. Mi amor, es peor que un libro de autoayuda porque te estás programando para atraer las cosas que tú quieres, y eso no es así. No es ¿cómo decirlo? Es como cuando los cristianos rezan, igualito, solamente que en vez de rezar, lo que haces es Mi amor, he dicho que- hacerlo al universo, Ya te he hacerlo dicho que de la manera diferencia abierta, o es- inclusive puedes hacerlo contigo No, mi misma, y tú amor, he dicho misma, que la tu propia diferencia energía, es tremenda. puede hacerlo. Porque una cosa es que yo pida algo en mi voluntad y otra cosa es que yo rece como enseñaba ella, Pierre Magnier, que es patita de la física cuántica, que se haga tu voluntad. Él le pide a su doble cuántico. Güey, que se mis haga la compañeros voluntad de Dios. aprueban haciendo, por favor, yo no estudié ni un pinche Mi coño, amor, pero porque- por favor apruébame el porque examen. Ahí está el problema, y ese también problema es el problema del protestante. Oíste, es ¿me culero, entiendes? apruébame el Dios examen. se convierte en tu voluntad irracional, en tu deseo. Dios es al Y ahí se final tu aplica la ley de deseo, atracción. ¿me entiendes? Y es así como pervierte en la fe. Y a los chavos el, les funciona. el católico entiende que Dios no es el deseo, sino la conciencia. Y de alguna manera, entendiendo desde Platón, es esta conciencia de bien común.
¿entiendes? Lo entiende de alguna manera el católico. Pero en ella también hay una contradicción y hay una voluntad irracional solamente que se esconde, ¿entiendes? Pero no es ni esa conciencia de bien común, no es ni esa voluntad irracional omnipotente, y al mismo tiempo lo es, y es sobre todo el amor que se abre, ¿entiendes? Y el amor que se abre no ora pidiendo, no, el amor que se abre ora y trata de abrir su corazón. En ese abrir su corazón, ¿va a pedir por lo que él quiere? Sí, también. ¿Va a pedir por el bien común? Entiendo, sí, también. Pero luego va a también inmovilizarse y simplemente quedar en la alabanza a Dios. Y ya no pide nada. Ya no está pidiendo nada ni queriendo traer nada, porque eso es terrible. Aquello que tú estás tratando Es más eficiente si das de algo a atraer cambio. es aquello con lo que tú te estás atando. ¿Entiendes? Y es terrible. Les he enseñado claramente cosas muy superiores a desatar el karma, a no quedar atados, a despojarse, como la base. Hemos sido, De que trae... Pero hemos todo tiene caminado- karma, si camines así, hables, Mi haz lo que amor, hagas. Sí, pero tú desatas. Los karmas Así ya que- les he explicado que son para que tú los Apa. desates. Apa, Para que tú los desates. apa, no, porque- apa. no como castigos de tu acción, como que vienen como una cosecha de lo que tú has Eso sembrado. también hay un pinche karma así cuando haces magia No, negra. pero tú traes un karma terrible con la ley de atracción, pero tremendo. No. Porque solo estás retroalimentando tu deseo. Sí, mi amor. No, Lo traes y lo traes. porque y si lo traes. vives en comunión y te llevas bien con el universo, si Mi te llevas bien amor, con no lo que estás sea que llevándolo hayas bien en inventado comunión porque o le con lo estás que sea pidiendo. que hayas podido si estuvieras realizar en comunión, también. estuvieras quieta, ¿no entiendes? No estarías pidiendo nada. pidiendo nada. También se puede pedir Estarías eso. quieta, claro. Es estás como que yo quieta. te diga, Si tú güey, estás pidiendo cosas al universo y pidiendo, estás haciendo un esfuerzo y trayendo estas cosas que al final son una carga para ti. No, ¿Entiendes? Bueno, porque te lo da el tienes universo que- abiertamente. Tú tienes que reflexionarlo y pensarlo, hija. Vamos, ya, acá ¿qué dice, dice? Ismael Romero Montora, dice, ¿qué opina del positivismo de Augusto Comte respecto a la religión? Claro, si no me equivoco, leyendo a Augusto Comte, que lo leí hace mucho tiempo, el pensamiento religioso sería como la infancia del hombre, ¿no es cierto? Y en esa infancia, Sí. el pensador religioso lo que haría sería crear en su mundo imaginación. Luego se va a una segunda etapa, que es la esencia, y en esa esencia el hombre llega como a una adolescencia y empieza a confundir la realidad con sus esencias. Pero por lo menos piensa que está contemplando una realidad y ya de alguna manera ha salido de su imaginación religiosa. Y en una tercera etapa, Comte nos diría que el hombre ha encontrado su límite fenomenológico y sabe que hay cosas que no puede conocer, ha entrado a la ciencia, primero fue la religión, luego fue la filosofía, luego fue la ciencia. Y en la ciencia, él ha logrado comprender que hay límites en su conocimiento, pero ahora ya conoce verdaderamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto es totalmente distinto, mi pensamiento no va por ahí. Si yo tengo el espíritu absoluto, ¿en qué estamos? ¿En qué superestructura? En el espíritu absoluto, ¿en qué superestructura estamos? Entonces parece otro religioso. Muy bien, en la superestructura religiosa. Mayúscula, acá. Muy bien, pero esa superestructura religiosa es el gran círculo. Ahora, en ese gran círculo yo no puedo entender, no puedo particularizar, no puedo concretizar. Quedan un montón de cosas como sueltas y ambiguas porque es como un gran campo donde yo no puedo realmente entender. Pero ahí estoy mucho más cercano a lo real. Este ya no es el registro de lo real, este es el registro de la realidad religiosa que se está construyendo con el artificio del mito, del rito religioso. Pero es mucho más grande, es mucho más real. Uno podría entender, no puede ser tan real porque al final tiene imaginación, tiene todo eso. Y dentro de ella también está el espíritu revelado con artificios artísticos, el espíritu subjetivo con conceptos, el espíritu objetivo con cierta formulación, que no es una formulación científica como la entenderíamos, pero ahí está, ahí está la noción del conocimiento. Con una deconstrucción, porque puedes pasar de un centro al otro, con un algoritmo, porque hay toda una técnica y pasos bien establecidos para ciertas cosas,
con una biodramaturgia, un espíritu integrado, con una desintegración total, en un infierno total y con una santidad total. Entonces, el que tiene todo esto es lo religioso y es el círculo más grande. ¿Cuál es el problema de ese círculo más grande? Que yo no lo puedo determinar. Pero si yo quiero realmente la sabiduría, no la voy a encontrar ni en la filosofía, ni en el arte, sino la voy a encontrar en esta cuestión religiosa. Si yo realmente estudio el mito religioso, no solo judeo-cristiano, sino todos los demás mitos, estoy mucho más cerca. El problema es que no puedo del todo conceptualizarlo, porque es un símbolo. Y el símbolo no me permite conceptualizarlo. ¿Entiendes? Y siempre voy a necesitar de toda una dialéctica. El propio símbolo me va a llevar tarde o temprano siempre a la paradoja y a la coincidencia de opuestos. Porque es el símbolo, uno de los dos lados. Símbolo quiere decir simbiosis, quiere decir unión, quiere decir hay una religación. Están viendo 4 personas. Pero el círculo más grande es el religioso. Papá, justo cuando dije que te están viendo 4 personas. Se fue. Bajo a 3, ahora bajo a 2. Yo ahora estoy en 1. Muy bien, entonces, luego viene el círculo artístico. Ya, yo tengo ahora la posibilidad de variar y de lograr metáforas de distinta manera y lograr ciertos Ahora ya no hay nadie. artificios. Bien, y lograr ciertos artificios con pinturas, con un montón de cosas que de mí se me ocurren. ¿Manjas? Para develar. Y tengo muchas más posibilidades, pero el círculo es más pequeño. La sabiduría está ya dada en el mito religioso. Ahí ya está. Lo que viene después está variando lo que está acá. Y lo está variando de muchas maneras creativas, pero ya está dado en la religión. Lo que viene luego es el concepto subjetivo, y es una cosa más chiquitita. Claro, yo puedo explicarlo, yo puedo de alguna manera entenderlo. Lo cierto es que no puedo entenderlo porque una buena filosofía problematiza el entendimiento. Pero puedo conceptualizar, puedo razonar, puedo ser un poco más concreto. Y luego viene el círculo científico, donde en el círculo científico yo puedo tener ya una cosa mucho más formal y clara. Pero para eso he despejado un montón de variables y me he quedado con una variable y en esta variable estoy. Y todas las demás no entran. Aunque yo estoy haciendo una teoría del todo físicamente y demás, la teoría no concuerda y no calza. ¿Por qué no puede calzar? Porque mi propio artificio científico, que me exige una consistencia total de todos los elementos, es imposible, porque tendría que ver la totalidad. Y no puedo desde la ciencia. En la ciencia yo me concentro particularmente. Entonces el círculo ni siquiera cierra. Y luego viene la deconstrucción. Y ya la deconstrucción es campo, ¿no? Saco de un centro, voy al otro, voy al otro, voy al otro. Y ya es como una especie de campo cuántico, porque ya puedo mirarlo de distintas maneras. Pero ya me es mucho más compleja la cuestión. ¿Entiendes? Y luego viene la cuestión algorítmica tratando de hacer pasos de cada cosa. Pasos de acá para esto, para el otro. Y haciendo la cuestión de sistema, ¿no? Entrada, proceso, salida. Entrada, proceso, salida. Entrada, proceso, salida. En este proceso, los pasos algorítmicos para lograr la solución. Y parece que funciona. Y no es cierto. Es solo un sistema que se centra de esta manera técnicamente. ¿Entiendes? Que sirve en un ciertos contextos, sí, pero realmente el problema no se resuelve. Lo que has resuelto es tu visión del problema concentrada en este punto. El problema es mucho más grande. ¿Entiendes? Pero tú dices técnicamente, no, yo puedo resolver todo técnicamente, solo necesito una gestión eficaz, y con esa gestión eficaz y una técnica pulida yo puedo lograr. Mentira. El problema es mucho más grande. Y vas a tener que volver a la cuestión religiosa. Hola, tita, mi hijo quiere subir. Vas a tener que volver a la cuestión espiritual. ¿Entiendes? Vas a tener que volver a esta cuestión. Entonces, no es para nada, ¿no? El positivismo científico no tiene mayor sentido. Ya. Oyuska, por favor. Ya. Pensé que quería subir. Ya. El positivismo científico no tiene mayor sentido. Se está tanteando a ver si está mucho, ¿no? Ya. El positivismo científico, es más bien
una negatividad, porque la ciencia, ya desde Popper, es más falsabilidad que positividad, ¿no? Y entonces la ciencia no se coloca en la primera dialéctica, acá colocamos a la religión, al arte, a la filosofía, sino que la ciencia se coloca en la segunda dialéctica negativa, porque lo que hace más que nada a partir del experimento es poder falsear sus hipótesis, ¿me entiendes? Y las puede falsear porque parte de una metafísica filosófica donde se entiende que hay una positividad, ¿no? Y eso es la metafísica aristotélica, donde se entiende que hay la posibilidad de conocer la verdad. Si ya no parte de eso, ni siquiera podría falsear. En fin, entonces es negativa, ¿no? No es positiva como la miraba Conte. En fin, pero eso siquiera nos sirve para tener esto claro, ¿no? Para complicar un poco más las cosas. ¿En serio? Sí. No me digas. Entendemos que Es que la única persona que tiene más o menos claro todo lo que dices es Calle ahí. Sí, es cierto, qué terrible. Pero como lo voy a repetir miles de veces. Oye, Hablando, ya nos mandaron galades. ya, muy bien. El espíritu absoluto. Sí, ¿no? ¿Cuál es su transestructura? ¿Cómo se escribe en matemática transferencial la transestructura del espíritu absoluto? 1, transferencia. 0, transferencia, 1. Transferencia 1. Este es el espíritu absoluto. Ya sabemos que su superestructura es religiosa, que su infraestructura es... Feudal. No, ¿No es feudal? no. Su infraestructura es... Su infraestructura es... Estoy tratando de adivinar qué empieza Caramba, con su esa letra que has infraestructura puesto es- ahí en la pizarra. Esclavista, muy Ah, bien. verdad. Su estructura es... Imperial. Claro, imperial, teocrática. Muy bien. Su estructura es imperial, teocrática. Muy bien. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es ese idioma escrito en la pizarra delante de los números? ¿Cuál, cuál? 101. 101, el paso del ser al no ser por ser. No, se refiere al negro. ¿Cuál negro? El 101 negro. ¿Cuál 101 negro? ¡Allá! ¿Qué? ¿Esto? Sí, donde dice Terea, No, pero esto es... Paón. Esta es la superestructura, religión, la infraestructura, esclavista. Es que no entiendo. Eso. No se entiende idioma nada. que es. ¿Qué? Ese idioma que es. No, mi amor, es solamente... Ni yo lo entiendo. ¿me entiendes? La idea es recordarlo. Ya. Recordarlo. Y lo sé porque yo recuerdo que cada uno... Claro, o que sea, hay la escrito pizarra, no, olvídate de la pizarra. Es solamente en la pizarra, él ordena lo que tiene en su mente, pero no logra ordenar, pasarlo a la pizarra, que es un caos. Muy ¿Así bien. se ve tu mente? Sí, Ah, es un mucho caos. peor, mucho peor. Acá están viendo la metaestructura, la estructura y la transestructura, ¿me entiendes? Entonces- Deberías darle una limpieza. No. Entonces, la... No me refiero a la pizarra, me refiero a tu mente. No, tampoco. Entonces, y aparte no se puede, porque Deberías no hay- ordenar algunas o sea, cosas. tú no puedes como en la computadora mandar a la papelera y borrar, siempre va a estar. Siempre va No, a sí se estar. puede. No, Sí siempre se está, puede. mi amor. Tú simplemente, no lo traes a tu Puedes hacer un conciencia. bloqueo de mente, Mi amor, claro, bloqueas cosas, pero están ahí. ¿Me entiendes? Es lo que lo he dicho claramente. pero lo llevas a la papelera. O sea, la papelera es bloquearlo. No, está, siempre está. ¿Me entiendes? Como en esa película que vimos, ¿cómo se llamaba? Imanent, ¿cómo era la mente? La chica que tenía como una fábrica industrial dentro de su mente. Y al final viaja a un recuerdo muy perdido y tiene que ir como un abismo. Pero Era no está. un rato, era Y al ah, final los recuerdos pasan a un abismo aún más interior y más oscuro, donde ya se van a perder para siempre. Lo de las emociones. Sí, no hay eso, sí, lo de las emociones. No hay eso, El ¿no? dibujito de Disney de las emociones. Sí, el dibujito de las Yo no emociones. vi eso. ajá, lo de alegría, Sí, tristeza, sí. ira. Al final siempre están. El registro se queda. A tal punto que cuando Buda se despierta no solo su registro, sino el registro de toda la humanidad. Y eso es posible. La anamnesis, el Es recuerdo. intensamente. Claro, el recuerdo no solo de ti como individuo, sino de toda la humanidad está en ti. Dime, dime. Papá, yo no vi ese dibujo. Es intensamente, si lo Sí, sí, viste. intensamente. Vamos. Entonces, esto es el espíritu absoluto. Ya sabemos que su metaestructura es... No, metaestructura. Su registro es el registro de la realidad.
y su arquetipo en la metaestructura, que es una El metaestructura, apóstol. es el apóstol. Pero hasta donde yo sé si se borraban los Decimos recuerdos chamán porque... apóstol, y está muy papá- bien, Caio. Está muy bien porque integra No, Integra. es el arquetipo. el arquetipo, exactamente. Sí se borraban los recuerdos. Pero ¿qué tenemos? En la película Porque, sí. en la porque película sí. ahí al momento en el cual los botaban a ese ismo Sí. profundo, luego algunos se borraban Sí, ya. sí, sí, en la película sí. Y Eso no es desaparecían. posible. Te digo que eso no es posible. Puedes ir olvidando y poniéndolo mucho más, pero al final no. Si tú haces un ejercicio de A meditación... ver, recuerda cuando naciste. No, yo no puedo. No puedo. Pero Nadie puede recordar cuando pienso, nació. pienso que se puede Recién a partir de los 3 años recordar, comienzas a desarrollar sí, claro, pienso que se memoria a puede largo recordar plazo. siempre, No, pero a sí te lo partir, imaginas, pero ¿cómo sabes pero a que tu partir, imaginación exacto, de cuando a estabas partir de una en tu transferencia, madre no claramente, se el registro siempre va a ser imaginativo. Tú no vas a recordar concretamente el momento jamás, man, ya excepto cuando ya estás en la eternidad de pronto. Pero lo que tú recuerdas es una transferencia, eso viene simbolizado, eso viene ya transferido. Porque eso es normal, uno siempre, nunca recuerda tal cual, siempre construye con su mente. Claramente, Es como porque la dos imaginación... enamorados que de repente se separan y se encuentran Apa. de viejos y cada quien va a tener una interpretación Ah, diferente escrito. de un acontecimiento que han vivido juntos. Ya. Abismael Montoro. Ah, no, Abismael Romero Montoro. Abismael, No es Abimael. Ah, no, es Ismael. Ismael, pues. Sí, perdón, jeje. Ya es Ismael Romero Ha Montoro. venido el hijo de Claro. Abraham. Ismael Romero Montora. A su madre, nada menos. Ya, dime. El toque, boludo. Ya. No soy creyente, guardo cierto optimismo en la ciencia, sin embargo la filosofía de hoy cae en la complacencia. ¿Qué opina de la filosofía contemporánea a lo Osho, Chopra, etcétera? Sí, no, ¿Qué opina de la filosofía de autoayuda? sí, no le puedo dar mucho valor. No descartándolo totalmente, menos en la posmodernidad donde el pensamiento débil se pone tan de moda. Pero no le puedo dar mucho valor, aunque al final están yendo a lo que yo estoy yendo de alguna manera. El problema está en el propio proceso, ¿no? Y en el proceso, que al final es lo que realmente importa en muchos sentidos, se facilita, se banaliza, se intenta También ha ayudar, escrito otra persona. se intenta ayudar de una manera directa y entonces no tiene mucho Papá, te ha escrito para... digo mucho, ya, pero mira, está el espíritu revelado, ¿cómo se escribe? Papá, también te ha escrito otra persona. 1, 0, medio. Papá, también te ha escrito otra persona. Habría que explicar por qué 1, 0, medio en cierto sentido, pero bueno. Te ha escrito Julio Mauricio Pacheco Julio Polanco. Mauricio Pacheco. Qué hincha. Estás formando niños genios. Saludos cordiales y felicidades. Gracias. Gracias. Ni los filósofos más crueles No, apoyaban el no. quitar la infancia a niños. No. Nos La idea, estamos esperando. no, la idea es que sean conscientes de su propia estupidez y que nunca la pierdan. Esa es la idea, más que sean genios. Pero bueno. Entonces, ese es el espíritu revelado. Listo. El espíritu revelado es 1, 0, medio. Y aquí se revela. Hay una particularidad. Dentro del espíritu absoluto, ¿hay espíritu revelado? Sí. Sí, Dentro del espíritu revelado, ¿hay espíritu absoluto? Sí. sí. Y viene el problema. Porque el espíritu absoluto es el Si en marco. uno hay una, en el otro también hay, así Ya, que pero no. ¿cuál es el problema? Que el espíritu absoluto es el gran marco, el espíritu revelado podríamos decir que está dentro, ¿me entiendes? En cambio, en el espíritu revelado, ¿hay espíritu absoluto? No. Y viene el Te están problema. viendo 6 personas. Porque en el espíritu revelado hay una particularidad que se revela. Que eso me puede llevar y que deviene de un espíritu absoluto, sí, pero tengo que hacer el ejercicio de volver al espíritu absoluto. En el espíritu absoluto hay espíritu revelado, en el espíritu absoluto está todo, están todos, pero en el espíritu revelado difícilmente está contenido algo que lo está conteniendo, que es el espíritu absoluto. Pero hay en el sentido de que si yo voy a la base del espíritu revelado, llego al espíritu absoluto. Si yo voy a Hamlet, recordaré que tiene mucho que ver con el mito de Osiris, ¿me entiendes? Tiene mucho que ver. Entonces, de alguna manera,
ya de una manera concreta puedo dar el salto. Pero no es que el espíritu absoluto esté dentro del espíritu revelado. Porque no Es que el espíritu revelado ya sabemos está dentro del mito de absoluto y Osiris, negando el revelado puede ir pero al quienes absoluto. te están viendo no saben el mito de Osiris. Ya. Es simplemente saber que hay un tío que se hace el poder tanto en el mito de Osiris como en el mito de Hamlet, ¿no? Esa partecita. Ahorita no voy a ponerme a desarrollar el mito de Mi Osiris. papá te está viendo. Solo es un pequeño ejemplo particular. Vamos, entonces lo que tenemos es el... Claro, y la diferencia sí Buenas noches. entre Hamlet y Buenas noches. La diferencia entre Hamlet y el mito de Osiris es que en el mito de Osiris el mito se logra y hay una restitución y Horus, su hijo, logra realmente Salvar al padre. sí, de alguna manera, y el padre se convierte en el espíritu que lo está apoyando, dando como su gracia. En cambio en el mito de Hamlet no, que no es un mito, no, en la obra de Hamlet no, porque Hamlet al final queda atormentado por el padre y queda destruido totalmente. ¿Por qué? Porque Hamlet duda, no está en la fe mítica, está en la revelación, está en otra cosa. Apá, Otra cosa. José Valdivia te dice, explique puntualmente el mito de Osiris. Ya. Cositas te decir en el mito de Osiris. Había una vez, un rey llamado Un Osiris. límite de tiempo de Ya, 3 un rey llamado minutos. Osiris. Ese rey tenía a su hermano Set. Este hermano Set mata a este rey. Su esposa Isis del rey Osiris, que es una especie de maga chamana, hace que Osiris del todo no muera o muere, pero se deja muerto aún, se deja embarazar por él, se embaraza por Osiris y tiene el hijo, a su hijo Horus. Este hijo, luego de algunas peripecias, va a reclamar el reino y va a ir por su padre y de alguna manera le va a devolver la vida a su padre. Y Osiris va a resucitar, que no es una resurrección de carne como la entenderíamos En la lo versión que yo me cristiano. leí, la esposa es quien lo resucita. Sí, bueno, hay varias versiones, pero ahora no lo tengo. Pero porque le pide una especie de, una cosa así que lo resucite. Es- Entonces luego es que recién el hermano lo que hace es decir que lo corten en pedacitos para que no lo puedan resucitar y los esparza. Bueno, hay varias versiones, no tengo el mito en este momento en la cabeza claramente, pero la figura es esta. Osiris representa al anterior rey que de alguna manera va a proteger al nuevo rey. Y se hace la figura padre-hijo. El hijo no reina en su nombre, sino que reina en la figura del padre. Y así el trono y el imperio queda fundamentado desde esta visión religiosa espiritual. Entonces, el faraón tiene esta visión teocrática y divina. No sé, tendríamos que volver a revisar el mito así, claramente. Pero esta es la figura, ¿no? Hay una muerte, hay una resurrección, hay un hermano que luego es castigado, pero no es extinguido, porque al final es una fuerza que siempre tiene que estar actuando, y es un mito que busca fundamentar el trono. Y ahí hacía la diferencia con Hamlet, donde lo que teníamos era más bien la duda. Hay un fantasma, pero este fantasma, en vez de ser la gracia que afirma el trono, es lo que perturba y hace entrar en la permanente duda y hasta en la locura a nuestro amigo Hamlet. Pero tendríamos que profundizar más en ese tema, y este no es mi tema. No sé si he resuelto bien. Vamos, Leo. Te queda un minuto. Bueno, El menos espíritu- de un minuto. No, el espíritu subjetivo. Segundos. El espíritu subjetivo. Te quedan segundos. Hacer un tercio. 1, 0, 1/3. El espíritu objetivo. Un cuarto. Un cuarto. 0, 1/4. Ya. El espíritu Sexto. el antiespíritu. Un quinto.
un quinto. Ya, pero ¿qué viene en el Papá, se te acabó el ¿qué tiempo. viene en el antiespíritu? Se te acabó el tiempo. En el antiespíritu Papá, se te tenemos acabó el una tiempo. dialéctica negativa. No, se acabó. Y José Oye, no empecé. Valdivia te dice Empecé. perfecto, gracias. Perfecto, y gracias. No, no estuvo perfecto. Ahora despídete, papá, porque se te acabó el Espérate, tiempo. espérate. Ya se Y te acá- acabó el tiempo. Acá hay un registro. Ah, de lo no, mira, irreal. te cobramos un minuto. Hay un registro de En la lo siguiente irreal. de Sí, déjame noche. hacer esto. Solo déjame hacer esto y luego me lo cobras, ¿ya? Hay un registro de lo irreal. Aquí hay un registro de la realidad. Pero cuando ya pasamos al espíritu objetivo, lo que va a devenir luego es la antítesis negativa. Y ya no se puede poner 1, 0, un cuarto, 1, sino que lo que tenemos es un registro irreal. Igual tenemos aquí a nuestro amigo espíritu desintegrado. Ya lo escribimos así. ¿Qué ha pasado? La historia se ha ¿El integrado no se va a detenido. volver a convertir en uno? ¿Qué dices? ¿En el integrado no se va a volver a convertir en uno? No, desintegrado. En el integrado lo vamos a ver la siguiente sesión. Ya, vamos a ver, pero esto hay que explicarlo. Buenas noches, gracias, Dios los bendiga.